Impedimentos, excusas y recusaciones. Ley de Amparo, título primero, capítulo sexto, artículos del 51 al 60. Artículo 51. Los ministros y las ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los magistrados y magistradas de circuito, los jueces y juezas de distrito, así como las autoridades que conozcan de los juicios de amparo, deberán excusarse cuando ocurra cualquiera de las siguientes causas de impedimento. 1. Si son cónyuges o parientes de alguna de las partes, de sus abogados o abogadas o representantes, en línea recta, por consanguinidad o afinidad sin limitación de grado. En la colateral, por consanguinidad dentro del cuarto grado, y en colateral por afinidad dentro del segundo grado. 2. Si tienen interés personal en el asunto que haya motivado el acto reclamado, o lo tienen su cónyuge o parientes en los grados expresados en la fracción anterior. 3. Si han sido abogados, abogadas, apoderados o apoderadas de alguna de las partes en el asunto que haya motivado el acto reclamado o en el juicio de amparo. 4. Si hubieran tenido el carácter de autoridades responsables en el juicio de amparo o hubieran emitido en otra instancia o jurisdicción el acto reclamado o la resolución impugnada, excepto cuando se trate de la persona titular de la presidencia del órgano jurisdiccional de amparo en las resoluciones materia del recurso de reclamación. 5. Si hubieran aconsejado como asesores o asesoras la resolución reclamada. 6. Si figuran como partes en algún juicio de amparo semejante al de su conocimiento. 7. Si tuvieran amistad estrecha o en amistad manifiesta con alguna de las partes, sus abogados, abogadas o representantes. 8. Si se encuentran en una situación diversa a las especificadas que implicaran elementos objetivos de que los pudiera derivarse el riesgo de la pérdida de imparcialidad. Artículo 52. Solo podrán invocarse como excusas las causas de impedimento que enumera el artículo anterior. Las partes podrán plantear como causa de recusación cualquiera de tales impedimentos. Artículo 53. El que se excuse deberá, en su caso, proveer sobre la suspensión, excepto cuando aduzca tener interés personal en el asunto, salvo cuando proceda legalmente a la suspensión de oficio. El que deba sustituirlo resolverá lo que corresponda, en tanto se califica la causa de impedimento. Artículo 54. Conocerán de las excusas y recusaciones: 1. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en los asuntos de su competencia. 2. Derogada. 3. Los tribunales colegiados de circuito. A. De una de sus magistradas o magistrados. B. De dos o más magistradas o magistrados de otro tribunal colegiado de circuito. C. De las juezas o jueces de distrito que se encuentren en su circuito. 4. Los tribunales colegiados de apelación. Inciso A. De una de sus magistradas o magistrados. Inciso B. De dos o más magistradas o magistrados de otro tribunal colegiado de apelación. Artículo 55. Las ministras y los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación manifestarán estar impedidos ante el Tribunal Pleno. Las magistradas o los magistrados de circuito y las juezas o jueces de distrito manifestarán su impedimento y lo comunicarán al tribunal que corresponda. Las excusas se calificarán de plano. Artículo 56. Cuando una de las ministras o ministros se manifieste impedido en asuntos del conocimiento del Pleno, las ministras y ministros restantes calificarán la excusa. Si la admiten, estos continuarán en el conocimiento del asunto. En caso de empate, quien presida tendrá voto de calidad.
Artículo 57. Cuando uno o una de los integrantes de un tribunal colegiado de circuito o de un tribunal colegiado de apelación se excuse o sea recusado, los y las restantes resolverán lo conducente. En caso de empate, la resolución corresponderá al tribunal colegiado de circuito siguiente en el orden del mismo circuito y especialidad, y de no haberlos, al del circuito más cercano. El mismo procedimiento se seguirá tratándose de empate en tribunales colegiados de apelación. Cuando la excusa o recusación se refiera a más de un magistrado o magistrada, la resolución se hará en términos del párrafo anterior. Si solo es fundada la excusa o recusación de uno de los magistrados, el asunto se resolverá al tribunal de origen para que resuelva. Si fueren dos o más, las magistradas o magistrados que resulten impedidos, el propio tribunal que así lo decidió resolverá el asunto principal. Artículo 58. Cuando se declare impedida, una jueza o un juez de distrito conocerá del asunto otra u otro adscrito al mismo circuito, según corresponda, y, en su caso, especialización. En su defecto, conocerá el más próximo, perteneciente al mismo circuito. Artículo 59. En el escrito de recusación deberán manifestarse bajo protesta de decir verdad los hechos que la fundamentan y exhibirse en billete de depósito la cantidad correspondiente al monto máximo de la multa que pudiera imponerse en caso de declararse infundada. De no cumplirse estos requisitos, la recusación se desechará de plano, salvo que, por lo que hace al último de ellos, se alegue insolvencia. En este caso, el órgano jurisdiccional la calificará y podrá exigir garantía por el importe del mínimo de la multa o exentar de su exhibición. Artículo 60. La recusación se presentará ante la persona servidora pública a quien se estime impedido, la que lo comunicará al órgano que deba calificarla. Este, en su caso, la admitirá y solicitará informe a la persona servidora pública requerida, la que deberá rendirlo dentro de las 24 horas siguientes a su notificación. Si la persona servidora pública admite la causa de recusación, se declarará fundada. Si la negare, se señalará día y hora para que dentro de los 3 días siguientes se celebre la audiencia, en la que se ofrecerán y admitirán y desahogarán las pruebas de las partes y se dictará resolución. En caso de no rendirse el informe a que se refiere el párrafo primero, se declarará fundada la causa de recusación, en cuyo caso se devolverá a la persona promovente la garantía exhibida. Si se declara fundada la recusación, la persona servidora pública seguirá conociendo del asunto. Si el órgano que deba calificar la resolución le hubiera negado y ésta se comprobase, quedará sujeto a la responsabilidad que corresponda conforme a esta ley. Fin del capítulo 6.